Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita de notificación para que así YouTube te avise cada vez que subo video. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura. Como pueden darse cuenta, es un gorrito muy hermoso, fácil de hacer, unisex. Ustedes lo pueden elaborar tanto para niña como para niño. En este caso es un gorro para niño, pero tú lo puedes hacer con otro color, rosa, amarillo, verde, y te va a quedar también para una niña. Entonces vamos a comenzar a elaborarlo. Lo primero que vamos a hacer es la banda elástica o base de nuestro gorro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo voy a estar usando esta lana color gris y de número 3, y de aguja voy a estar usando la 4.5, lana número 3 milímetros y 4.5 de aguja. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra banda elástica o base del gorro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la lana por encima de nuestro dedo, vamos a meter la aguja por debajo, damos vuelta y así de fácil quedaría el nudo. Entonces a partir de acá vamos a contar 7 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos a regresar a las 6, esta de acá, pero por el lado de atrás. Vamos a agarrar esta hebrita de acá atrás y allí vamos a hacer un punto bajo. Vámonos a la siguiente, solo cogemos la parte de atrás y vamos a hacer puntos bajos por toda esta vuelta. Vamos a hacer así. Agarramos la parte de atrás, en total nos tienen que salir 6 puntos bajos, y este último de acá, siempre el último punto lo vamos a agarrar todo completo. Ya no vamos a agarrar la parte de abajo, sino todo completo. Y allí también hacemos un punto bajo. Ahí está. Y para todo inicio de cada vuelta vamos a hacer una cadena. Entonces seguimos para la vuelta 2. Vamos a agarrar solo esta parte de acá. Fíjense, aquí está el punto, aquí está la vuelta 1. Y vamos a agarrar la hebra que está del lado de allá y vamos a hacer un punto bajo, y así vamos a proseguir por esta vuelta haciendo este proceso. Solo agarramos la hebra de allá y el último punto no lo vamos a agarrar solo la hebra de acá, sino aquí sí vamos a agarrar todo completo. Ok, ¿por qué hacemos esto? Ya les voy a explicar. Fíjense, el último sí hacemos eso es porque si cogiéramos solo esta hebra de acá, entonces nos va a quedar este huequito y eso no lo queremos. Entonces allí siempre el último es necesario que cojamos todo el punto. Ahí está. Y entonces no se nota tanto ese huequito. Para la vuelta 3 vamos a hacer entonces una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer el mismo proceso de la vuelta pasada. En total son 6 puntos bajos. Y el último cogemos todo completo. Y así vamos a seguir haciendo hasta que tengamos 45 centímetros. No, nada va a variar, todo va a ser como les he explicado, va a ser tal cual. Empezamos con una cadena, giramos el tejido, cogemos solo la hebra de acá, de todos los puntos. Al final agarramos todo el punto completo y así vamos a seguir hasta que tengamos
45 centímetros. Entonces vamos a continuar. Ok, una vez que ya tenemos lo que sería entonces los 45 centímetros, podemos verificar. Aquí tenemos nuestra cinta métrica. Aquí está. Fíjense aquí uno. Aquí está, 45. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar aquí en este de acá. Vamos a juntarlos. Vamos a meter acá. Aquí metemos y vamos a hacer allí un punto bajo. Ahí está. Venimos acá otra vez. Y en este último que nos queda vamos a deslizar. Ahí está. Deslizamos. Este hebrita que nos queda aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a alarla y este lo vamos a alar. Y aquí vamos a hacer un nudito. Ahí está. Entonces así nos ha quedado. Este va a ser el lado revés. Lo que vamos a hacer es que vamos a voltearlo. Y así quedaría lo que sería la banda elástica o base del gorro. Entonces ahora vamos a continuar con el alzado. Lo que vamos a hacer aquí es que aquí mismo en este puntito de acá, aquí arribita, en cualquier partecita, vamos a hacer 3 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Continuamos con puntos altos. Aquí metemos también los puntos altos. Van a ser aquí en este huequito de acá. Continuamos con otro por aquí, seguimos en este de acá y así vamos a hacer puntos altos por toda esta vuelta. Entonces vamos a hacer, y cuando estemos ya aquí listo para deslizar, nos veríamos para continuar. Ok, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto alto que hicimos, este de acá, y cerramos. Entonces así quedaría la vuelta 1 del alzado del gorro. Entonces ahora vamos a continuar. Ya lo que viene acá sería entonces en lo que va a estar basado nuestro gorro. Vamos a hacer 3 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es un punto relieve. Agarramos la lazada. El punto relieve se hace así. Para los que no sepan, les estoy explicando brevemente. Metemos por debajo y hacemos como si fuera un punto alto. Continuamos con un punto alto en sí. Ahí está. Y ahora viene otra vez otro punto relieve por acá abajo. Seguimos por el otro lado y hacemos como si fuera un punto alto. Vamos a continuar haciendo un punto alto y punto relieve, de manera que este gorro va a estar basado en esto: punto alto y punto relieve, puntos altos y punto relieve, así tan fácil. Entonces nosotros vamos a terminar esta vuelta. Una vez que estemos acá, nos vamos a ver
para explicarles lo que sigue. Ok, entonces ahora aquí ya estamos al final, vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto relieve que hicimos. Aquí está, así quedaría la vuelta 2. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la vuelta pasada. Hacemos 3 cadenas, agarramos la lazada y vamos a continuar poniendo un punto relieve donde está el punto relieve. Continuamos con un punto alto donde está el punto alto, punto relieve donde está el punto relieve, y así vamos a seguir. Cuando lleguemos al final deslizamos arriba del primer punto relieve que hicimos, y así vamos a seguir haciendo vueltas hasta que tengamos 12 centímetros de largo. Entonces nosotros vamos a continuar y nos veríamos ya cuando tengamos los 12 centímetros. Ok, aquí tenemos lo que serían los 12 centímetros de largo. Vamos a medirlos para que ustedes vean. Aquí está. 12 centímetros. Aquí está. Fíjense. Ok, entonces nosotros vamos a continuar ahora con lo que serían las disminuciones. Ok, para lo que serían las disminuciones vamos a hacer entonces 3 cadenas igual. Vamos a hacer un punto relieve donde estaba el punto relieve, y aquí es donde viene la disminución. Este punto de acá vamos a disminuirlo, allí ya no vamos a tejer, entonces vamos a irnos al otro punto relieve y allí vamos a hacer ok. Entonces vamos a continuar. Este sí lo vamos a hacer, este punto relieve, este punto alto, perdón. Venimos con un punto relieve, vamos a disminuir este de acá y nos vamos a pasar para el punto relieve, y allí vamos a hacer un punto relieve. Ahí está. Continuamos con este punto alto, este sí lo vamos a hacer. Ahora vamos con el punto relieve, este de acá lo vamos a disminuir, nos vamos al otro punto relieve. De manera, chicas, que en esta vuelta lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 2 puntos relieves. El punto alto que está entre los 2 puntos relieves los vamos a disminuir. Seguimos con un punto alto, luego 2 puntos relieves, un punto alto, 2 puntos relieves, y así. Solo vamos a disminuir un punto relieve, solo uno. Entonces vamos a continuar. Cuando lleguemos al final deslizamos acá arriba del primer punto relieve que hicimos, y este proceso de disminución lo vamos a hacer por 3 vueltas. Entonces nosotros vamos a continuar haciendo este proceso de disminución, y cuando tengamos las 3 vueltas nos veríamos. Sin embargo, vamos a continuar aquí para que ustedes vean. Y aquí tenemos una disminución. Entonces vamos aquí, vendría entonces el punto alto, viene ahora el punto relieve, este lo vamos a disminuir, nos vamos por el otro punto relieve, viene ahora un punto alto, ok. Cuando les decía que íbamos a hacer por 3 vueltas las disminuciones, no me refería a que íbamos a disminuir por 3 vueltas, sino que lo que vamos a hacer ahora es, esta es la primera vuelta que hicimos disminución, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer un punto relieve donde hicimos el punto relieve. Aquí fue donde que hicimos la disminución, allí vamos a hacer el punto relieve. Ahora aquí viene el punto alto, seguimos con el punto relieve, seguimos, aquí estaba la disminución, entonces aquí vamos a hacer igual un punto relieve,
Ok, yo me refería básicamente es que vamos a seguir con el mismo proceso que hicimos de la vuelta pasada. No vamos a disminuir acá, sino que vamos a continuar. Y eso lo íbamos a hacer por 3 vueltas. Entonces, ahora sí, creo que quedó bien explicado. Vamos a seguir entonces con lo que serían las 3 vueltas y nos veríamos ahora sí para continuar. Ok, ya estamos finalizando lo que sería la vuelta 3 de disminución. Entonces vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto que hicimos. Aquí cerramos con un punto deslizado. Muy bien, ya las tres filas o hileras de disminución ya están finalizadas. Ahora vamos a continuar con 3 vueltas de disminuciones más. Vamos a hacer 3 cadenas y ahora vamos a hacer aquí un punto alto normal, punto relieve, perdón. Seguimos con el otro punto relieve que está, y aquí tenemos un punto alto. Este punto alto los vamos a disminuir. Entonces vamos a saltarnos este punto alto y nos vamos a ir al otro punto relieve. Ahí está. Vamos a hacer el otro punto relieve. Ahí está. Continuamos. Este punto alto lo vamos a disminuir. Nos vamos a ir entonces al otro punto relieve. Aquí está el otro punto relieve. Este punto alto lo vamos a disminuir y nos vamos a saltar y nos vamos a ir al otro punto relieve. De manera, chicas, que esta vuelta y las 2 próximas que vienen van a estar basado en disminuir el último punto alto que nos quedaba. Ahora lo que vamos a hacer es puro puntos relieves, así como ven acá. Una vez que terminemos esta parte, nos vamos a cerrar con un punto deslizado acá, en este punto de acá, y vamos a hacer la segunda vuelta y después la tercera vuelta de disminución, y allí nos veríamos para ya finiquitar lo que sería nuestro gorro. Ok, ya hemos llegado al final de lo que sería la tercera vuelta de disminución. Entonces cerramos con un punto deslizado acá arriba del primer punto que hicimos, y bueno, así quedaría nuestro gorrito por ahora. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, vamos a dejar una hebra más o menos larga, podría ser hasta aquí. Sacamos acá y ahora vamos a ensaltar nuestra aguja lanera, esta acá. Ok, ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por toda la orilla de esta cadena que está acá o arriba de los puntos que hicimos. Así vamos a pasar como si fuera zigzag. Vamos a pasar. Ok, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a alar bien. Vamos a alar todo esto con mucha fuerza y con cuidado a la vez de no romper la lana, pues, por supuesto. Entonces vamos a acomodar acá que quede bien cerrado. Y vamos a pasar con nuestra aguja lanera por acá. Esto es para que quede bien asegurado.
Y ahí está. Y ahora cortamos. Ahora vamos a proseguir es con la pegada del pompón. Vamos a elaborarlo. Ok, para la elaboración del pompón vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner los 4 dedos así. Vamos a dejar esta hebra acá y le vamos a pasar. Ok, yo creo que ya tenemos la cantidad exacta. Podemos cortar dejando un espacio más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar. Y vamos a pasar por el medio. Ok, así quedaría nuestro pompón. Entonces ahora vamos a proseguir a pegarlo a nuestro gorrito. Ahora, para pegar el pompón lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir la parte de acá de nuestro gorro y vamos a, con nuestra aguja lanera, vamos a meterlo y vamos a meter acá en nuestro pompón. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coser. Dejamos siempre una hebra de este lado, podría ser de este tamaño, y aquí vamos a coser.
Ok, una vez ya pegado el pompón, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, nudamos y cortamos. Ok, entonces así quedaría nuestro gorrito. Fíjense cómo ha quedado el pompón. El gorrito nos ha quedado así. Fíjense lo hermoso que quedó. Y ustedes se dieron cuenta lo fácil que fue elaborarlo. Espero que te haya funcionado tanto como a mí. Y si así fue, me encantaría que me lo dejaras saber allí en los comentarios. Entonces, esto sería todo por este video. No olvides compartirlo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.